El suave timbre del lujo llenaba el salón privado, notas de piano graves provenientes de altavoces ocultos, voces de socorro quedas, el roce de las mangas de seda rozando las pantallas de las tabletas. Y en el rincón más alejado, Serafina Vale estaba sentada sola, no solo sentada, sino aparcada como una maleta, elegante, silenciosa, olvidada. Sus dedos, adornados con un delicado anillo de oro rosa, temblaban ligeramente al intentar levantar la taza de café de porcelana de la mesa frente a ella. Esta golpeó contra el plato. Nadie levantó la vista. Nadie la ayudó. El mundo giraba a su alrededor, nunca hacia ella. Odiaba lo visible que se sentía. Y a la vez, lo invisible. Al otro lado del salón, cerca de la zona de máquinas expendedoras, destinada al personal o a los pasajeros comerciales retrasados, Elión Cross se arrodillaba junto a su hija, Juniper, ajustando la correa suelta de su mochila rosa. Lucía la silenciosa fatiga de un hombre que trabaja con las manos, las mangas arremangadas, las palmas callosas y los hombros tensos. El tipo de hombre que no encajaba en ese lugar de mármol pulido y maletas de diseño. Pero no le importaba. Su vuelo había sido cancelado. Él y Juniper esperaban un asiento de reserva en el siguiente. Juniper se acercó a él y le susurró: «Papá, ¿por qué está sola esa señora?» Elión levantó la vista. La mujer en silla de ruedas no parecía frágil. Parecía fuerte, de esa forma que insinuaba que se había cansado de pedir ayuda. Llevaba una blusa de seda color champán, cuidadosamente metida en unos pantalones beige, y su larga melena oscura estaba recogida en un moño bajo. Un bolso de cuero reposaba intacto a su lado, con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos, como si estuviera protegiendo la poca dignidad que le quedaba. Su taza de café volvió a temblar en su mano. Los ojos de Elión se entrecerraron, no por lástima, sino por conciencia. No había ningún asistente cerca, ni familia a la vista, ni el calor del mar de gente que la miraba como si fuera un espejo de aeropuerto. Se puso de pie, limpiándose la mano en los vaqueros. «Vuelvo enseguida», le dijo a Juniper en voz baja. Cruzó el suelo de mármol lentamente, no como un hombre corriendo a rescatarla. Solo, un humano, notando a otro humano. Al acercarse, Serafina notó sus botas primero raspadas, reales antes de levantar la vista. Sus ojos se encontraron. Se puso rígida, insegura. La mayoría de los desconocidos que se acercaban a ella querían algo. Una reacción, una mirada, a veces algo peor. Pero este hombre no la tomó a ella ni a su silla. Se agachó a su lado, a una distancia suave entre ellos. «¿Te importa si te hago compañía hasta que aborde tu vuelo?», preguntó. Sin sonrisa falsa. Sin lástima. Solo presencia. Serafina parpadeó. Sus labios se separaron, insegura. Entonces, como algo que se abría ligeramente, asintió suavemente. Él acercó una silla sin preguntar más y se sentó a su lado. No hablaron. No necesitaban hacerlo. Todavía no. Por primera vez en horas, Serafina se sintió menos como una figura en un cuadro y más como una persona otra vez. Al otro lado del salón, Juniper los observaba desde lejos, sus dedos jugueteando con un crayón que siempre guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Empezó a dibujar en silencio en el reverso de una tarjeta de embarque. Y en ese momento de silencio, la historia realmente comenzó. El silencio entre ellos no era incómodo, era espacioso. El tipo de silencio. El tipo de silencio que no quieres romper demasiado pronto, porque dice algo más profundo que las palabras. Serafina sostenía la taza de café con ambas manos, estabilizándose. No solo contra el temblor, sino ante la incertidumbre de qué decir. La gente no solía hablarle. No sin un propósito. No sin mirar primero la silla. Pero este hombre simplemente estaba sentado allí. Su presencia era inmóvil. En tierra. ¿Vuelo privado?, preguntó suavemente. Ella asintió una vez. Retrasado. Algo sobre sistemas hidráulicos. Su voz era suave, pero precisa.
Educada. Agotada en los bordes. Elliot sonrió levemente. El nuestro fue cancelado. Comercial. Esperamos estar en lista de espera. Miró a la niña en la distancia. Ahora agachada en el suelo. Garabateando algo con feroz concentración. ¿Tu hija? Juniper. Dijo con un asentimiento. Tiene 10 años. Le encanta dibujar. Cree que los sándwiches de las máquinas expendedoras son comida gourmet. Eso hizo que los labios de Serafina se curvaran. No exactamente en una sonrisa, pero casi. Soy Serafina, dijo tras una pausa. Velo. Elliot Cross ofreció, extendiendo una mano. No miró su silla de ruedas ni una sola vez, solo su rostro. Ella dudó, luego la estrechó. Su mano era fresca, delgada. La de él era áspera, cálida. La gente normalmente solo me habla cuando necesita algo, murmuró, con la mirada perdida. Una actualización. Una firma. Un titular. Eres la primera persona que me ha mirado a los ojos hoy. Elliot no respondió de inmediato. Solo asintió, aceptando su verdad sin intentar suavizarla. Vi temblar las manos, dijo en voz baja. Pensé que tal vez necesitabas compañía. Su mirada se agudizó. No estaba acostumbrada a que la gente la notara así, y no a que lo hiciera sentir como si le dieran lástima. Es un trastorno neurológico, dijo en voz baja. Una recuperación lenta. Algunos días son mejores que otros. No me debes una explicación. Ella lo miró de nuevo. No con sospecha, sino buscando. Como si tratara de encontrar la trampa. No había ninguna. Al otro lado de la habitación, Juniper se levantó, agarrando los pequeños dibujos que había hecho. Dudó, luego comenzó a caminar hacia ellos. Serafina la vio y le dio un suave codazo a Elliot. Tu hija viene. Se giró, justo cuando llegó Juniper, extendiendo tímidamente el pequeño rectángulo de papel. Dibujé esto, dijo. Para ti. Serafina parpadeó al verlo. Era un dibujante de crayones infantil en su silla, Elliot a su lado, Juniper entre ellos sosteniendo sus manos. La respiración de Serafina se entrecortó. Se tapó la boca, luego extendió lentamente la mano y tomó el dibujo con dedos cuidadosos. Es hermoso, susurró. Juniper sonrió. Parecía solo. Ahora no lo estás. Serafina miró a Elliot de nuevo esta vez, con los ojos empañados. Y así, algo cambió. La pared que la había rodeado, pulida, silenciosa y profesional, se agrietó. No recuerdo la última vez que alguien hizo algo solo para mí, dijo en voz baja. Juniper se subió al regazo de Elliot y se apoyó en él. Serafina volvió a mirar la foto y la guardó con cuidado en su bolso como si fuera de cristal. La sala empezó a subir el volumen a medida que el personal de vuelo pasaba, anunciando más retrasos. Pero algo en Serafina ya había avanzado. Algo que se había quedado atascado. No físicamente, sino emocionalmente. Y sabía que no tenía nada que ver con el vuelo. Tenía que ver con el hecho de que alguien, una niña, un desconocido y un hombre de mirada serena, la había visto. No como alguien rota, sino como alguien a cuyo lado valía la pena sentarse. Las luces de la sala se suavizaron con el paso de las horas. En algún lugar a lo lejos, la lluvia había empezado a golpear contra las ventanas del suelo al techo. Una llovizna ligera al principio, luego constante. El tipo de lluvia que silencia el mundo. Serafina lo observaba, con la barbilla ligeramente inclinada, sus dedos recorriendo distraídamente el papel rugoso del dibujo de Juniper, ahora recogido entre sus manos como un talismán. Elliot permanecía sentado a su lado, inmóvil, como si hubiera decidido que ella era el lugar más natural para estar en todo el aeropuerto. Juniper se había acurrucado en la silla junto a su padre, la cabeza apoyada en su brazo, los párpados parpadeando. Serafina miró a la niña y luego a Elliot. Es de confianza fácil, dijo en voz baja. Elliot asintió. Se da cuenta de las cosas antes que yo. Los silencios de la gente.
Cuando algo anda mal. Es como si sintiera el mundo primero y luego preguntara por él. Serafina exhaló suavemente, con ese cálido dolor en el pecho creciendo. Es un don. La mayoría de los adultos hacen lo contrario. Hubo una breve pausa entre ellos, llenada solo por la lluvia. Entonces Serafina hizo la pregunta que había estado guardando. ¿Qué pasa? ¿Cuándo llega el avión? Elian la miró. No preguntaba por la logística. Preguntaba por el después, por el final de este momento accidental. Te aburriste, dijo con suavidad, y el mundo sigue girando. Bajó la voz. Y vuelvo a estar sola. No la corrigió, no ofreció clichés. Simplemente dejó que la honestidad se sentara entre ellos como una verdad compartida. Solía pensar que era solo la silla de ruedas, dijo después de un largo momento, que la gente tenía miedo de acercarse a mí porque no sabían qué decir. Pero ahora pienso que es porque creen que ya están cuidando de mí. Ella lo miró. Pero se equivocan. Las palabras fueron frágiles. Pero aterrizaron con fuerza. Elión se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz ahora más baja. No tienes que explicarme tu vida, Serafina. No aquí. No en este lugar lleno de ruido y demora. Sonrió con una pequeña y genuina curva de sus labios. Pero quiero hacerlo. Y así se lo contó. Sobre el aislamiento que no provenía de la discapacidad, sino de la expectativa. Sobre la imagen que su padre necesitaba que mantuviera pulida, serena, perfecta, incluso cuando su cuerpo le falló después del accidente. Sobre el silencio que crecía en su interior cada vez que la gente apartaba la mirada. Dejé de esperar amabilidad, dijo. Era más fácil. La voz de Elión era apenas un susurro. Hasta hoy. Sus ojos se alzaron. Se encontraron con los de él. Sí, dijo ella. Hasta hoy. No notaron el anuncio a todo volumen en lo alto. No les importó que hubiera pasado otra hora. Algo más estaba llegando, no un avión. Pero una sensación que ninguno de los dos había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No fuerte. Solo. Allí. Juniper se movió junto a ellos, bostezando. Creo que mi dibujo la hizo sentir mejor. Murmuró. Serafina le sonrió. Lo hizo, cariño. Realmente lo hizo. Un miembro del personal uniformado se acercó de repente desde el otro extremo de la sala, sosteniendo un portapapeles. ¿Señorita Vale? Preguntó. Su avión está listo para embarcar. Serafina inhaló lentamente. La realidad la devolvió al presente, como una cuerda alrededor de sus hombros. Se giró hacia Elión. Supongo que esto es todo. Él se quedó con ella. No formalmente, no distante. Como un amigo que comprendía el peso de una despedida. Buen vuelo, dijo en voz baja. Pero cuando ella agarró las ruedas de su silla para girar, se detuvo. Entonces se sorprendió incluso a sí misma. ¿Me acompañas a la puerta? Él no dudó. Por supuesto. Y juntos, Serafina en movimiento por primera vez hoy, Elión a su lado, comenzaron a moverse hacia la entrada del jet privado. Ya no como extraños. Como algo. Apenas comenzando, el pasillo de la puerta privada estaba silencioso, demasiado silencioso. Cada paso resonaba en el mármol como una cuenta regresiva. Fuera de la pared de cristal, el jet de Serafina brillaba bajo la suave lluvia, con la escalera bajada, la puerta abierta de par en par. Pero ella no se movió hacia él de inmediato. Ella y Elión estaban uno al lado del otro, justo al otro lado del umbral. Juniper sostenía la mano de su padre con una y aferraba sus suministros de color con la otra, sus ojos yendo del avión a Serafina. Todavía no quiero despedirme, dijo Serafina de repente, con la voz apenas por encima de un suspiro. Elión se giró, sorprendido, no por las palabras, sino por lo mucho que él había sentido lo mismo. No tiene por qué ser para siempre, respondió. Serafina soltó una risa silenciosa, corta y suave. Eso es lo que dice la gente justo antes de desaparecer. Hubo una larga pausa.
De esas que contienen más que el silencio, una llena de cosas no dichas, miradas que no se encuentran y un miedo silencioso a arruinar algo real al nombrarlo demasiado pronto. No se me da bien esto, admitió Elión. Hablar con la gente así, dejarlos entrar. Serafina se giró hacia él en su silla, frunciendo el ceño. Entonces, ¿por qué has venido? Miró a su hija. Porque Juniper me preguntó por qué estaba sola. Y la miré, y por un segundo, me vi a mí misma. Eso la hizo detenerse. Sé lo que es estar sentada en un lugar lleno de gente y sentirse invisible. He sido esa persona. Su voz tembló ahora. Y ahora, eres la única a quien no puedo dejar de ver. Juniper. Juniper, sintiendo la pesadez en el aire, se inclinó hacia adelante y rodeó el cuello de Serafina con sus brazos sin previo aviso. Serafina parpadeó, sobresaltada, y luego la abrazó. Apretada. Yo tampoco quiero que te vayas todavía, susurró Juniper. Algo en Serafina se quebró. Y, sin embargo, no sentía debilidad. Miró a Elián. Su voz era tranquila pero firme. Yo tampoco quiero ir. Pero no sé cómo no hacerlo. Elián se agachó a su lado. Ahora, a la misma altura de sus ojos. Igual que cuando se acercó a ella hacía horas. Dijiste que dejaste de esperar amabilidad, dijo. Quizás ahora sea el momento de volver a empezar. Sus miradas se cruzaron. Entonces Serafina hizo algo que no había hecho en meses. Se inclinó hacia adelante, y lentamente, por sí sola, alcanzó la rueda de su silla y la giró. No era mucho, pero fue su decisión. Su movimiento. Una señal. Una señal. Una señal. Elián se levantó y miró hacia el mostrador de embarque privado. El asistente esperaba pacientemente. Portapapeles aún en mano. Entonces Serafina preguntó en voz baja, ¿hay algún lugar cerca para tomar un café? Antes de embarcar. Elián sonrió. Hay una máquina horrible cerca de la zona de venta. Sus labios se curvaron de nuevo. Perfecto. Giraron juntos, no hacia el avión, sino por donde habían venido. No muy lejos. Solo unos minutos más de tiempo prestado. Y fue entonces cuando Elián colocó suavemente la mano en el asa detrás de su silla, no para dirigirla, sino para acompañarla. Y Serafina no lo detuvo. La zona de venta estaba no muy lejos, justo después de la sala VIP, escondida en un pasillo donde los suelos pulidos daban paso a baldosas más opacas. Allí. Estaba más tranquilo, más olvidado, el aire zumbaba levemente con un zumbido fluorescente. A Serafina no le importó. Se movía. Sola. Era lento. Sus brazos no eran fuertes. El temblor regresó más de una vez. Pero cada centímetro que avanzaba era suyo. No de una enfermera. No de una auxiliar. De ella. Y Elián caminó a su lado todo el camino. Sin tocar la puerta ni la silla a menos que se inclinara un poco, sin apresurarla. Juniper se adelantó saltando, tarareando algo desafinado y contento, con su pequeña mochila rebotando tras ella. En la máquina de café, Serafina soltó una risa sin aliento. Esto es peor de lo que imaginaba. Elián sonrió. Te lo dije, forja el carácter. Ambos miraron los botones parpadeantes, las etiquetas descoloridas. Finalmente, Elián presionó el expreso y sacó 2 pequeños vasos de papel. Le entregó uno con cuidado. Ella lo sostuvo entre ambas manos, bebiendo lentamente, haciendo una mueca. Absolutamente terrible. Pero merecido, dijo él, alzando su propia taza en un brindis fingido. Hubo un silencio de nuevo, pero este se sentía diferente. Cómodo. Compartido. Serafina se reclinó ligeramente en su silla. Sabes, no me he movido en semanas. Elián se giró hacia ella, con la mirada fija. Ni siquiera para cruzar una habitación, continuó. Siempre hay alguien que lo hace por mí. El personal de mi padre, mi terapeuta, la administradora de la casa, todos, ayudando, y aún así, nunca me había sentido más atascada. Bajó la mirada a su regazo. Hasta hoy. Elián no la animó.
No lo necesitaba. Ella ya estaba cambiando. Olvidé lo que se siente al decidir a dónde voy. Susurró. Juniper se había sentado en el suelo cerca ahora, con los crayones de nuevo fuera, dibujando algo nuevo. Elian se apoyó contra la pared, bebiendo su café. Ahora lo recuerdas. Serafina lo miró. Y luego en voz baja, muy baja, preguntó. ¿Sería una locura si no subiera al avión? Parpadeó. No por sorpresa. Por esperanza. Tal vez un poco, dijo. Pero claro, la mayoría de las mejores cosas de la vida empiezan así. Esta vez sonrió ampliamente, sin contenerse. Hizo que todo su rostro se suavizara. Entonces su teléfono vibró. Sus ojos bajaron a la pantalla. El identificador de llamadas decía: Papá. Línea prioritaria. La sonrisa vaciló. Su pulgar se cernía sobre el botón. Elian la observaba. ¿Qué temes que diga?, preguntó con dulzura. Ella miró la pantalla. Nada. Ese es el problema. No gritará. No preguntará. Simplemente asumirá que ya estoy en el avión, haciéndolo de siempre. ¿Y si no lo hiciste? Serafina volvió a levantar la vista, y la forma en que Elian la miraba. Nadie la había mirado así nunca. Como si tuviera derecho a elegir su propio final. Me gustaría ver a dónde lleva este café, dijo en voz baja. Elian inclinó su taza hacia ella. Entonces no pierdas la oportunidad. Ella silenció la llamada. Le temblaban las manos, pero esta vez no por el temblor. Por valentía. Una decisión se estaba formando. Y de vuelta en su regazo, el nuevo dibujo de Juniper estaba terminado. Mostraba 3 figuras de nuevo. Serafina, Elian y Juniper. En ese momento, estaban afuera, de pie bajo la lluvia, riendo. Y Serafina estaba de pie, sola. Afuera, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna, dejando tenues vetas contra las altas ventanas de cristal. El jet privado seguía esperando, con los motores zumbando suavemente, las escaleras bajadas y la tripulación vigilando la puerta. Pero Serafina Vale ya no se dirigía hacia él. Estaba sentada en una mesita cerca de la máquina expendedora, bebiendo café amargo de un vaso de papel como si fuera el mejor tostado del mundo. Frente a ella estaba sentado Elian Cross, con los brazos cruzados, su mirada posada suavemente en ella como si no estuviera esperando nada justo allí. Juniper dormitaba junto a ellos, con la cabeza sobre la chaqueta de su padre, los brazos alrededor de sus dibujos. Serafina no dejaba de mirar su teléfono. No porque esperara una llamada, sino porque no había vuelto a sonar. Su padre se había dado por vencido. O tal vez, nunca se había dado cuenta. No había embarcado en absoluto. No sé a dónde voy. Susurró de repente. Si me quedo, si no embarco, no tengo ningún plan. Ningún horario. Nadie esperando. Elian la miró con voz firme. Eso no es lo mismo que estar perdida. Parpadeó. Y luego asintió. Por primera vez, en meses, quizá años, sintió que no la controlaba. Exactamente, sino que era dueña. De su tiempo. De su voz. De la forma en que se desarrollaba su día. Y en ese frágil espacio, preguntó en voz baja: ¿puedo enseñarte algo? Él asintió. Metió la mano en su bolso y sacó lentamente una gruesa carpeta encuadernada en cuero, de esas que gritaban silencio corporativo y legado. La deslizó sobre la mesa. La agenda de mi padre para mí, dijo. Comunicados de prensa, apariciones, alianzas estratégicas. Cada hora contabilizada. Elian la abrió, hojeando algunas páginas. Líneas, listas de verificación, gráficos. Entonces Serafina sacó un bolígrafo de su bolso. Y con un trazo largo y suave, trazó una línea que lo tachaba todo. Justo por la mitad. No voy a volver atrás, dijo. Elian la miró. No sorprendido. Solo orgulloso. Cerró la carpeta y la dejó a un lado, como quien deja atrás una vida anterior. No sé qué sigue, pero creo que me gustaría descubrirlo. Con gente que no espera que sea nada más que yo misma. Los ojos de Elian no se apartaron de los de ella. Entonces estás en buena compañía. Juniper se movió,
parpadeando aturdida. «¿Perdió el vuelo?», murmuró. Serafina se inclinó hacia adelante, apartándole un mechón de pelo de la frente. «No, cariño. Solo, cambié de destino». Juniper sonrió y metió la mano en su bolsa de lápices de colores, sacando una hoja nueva. «Luego haré un nuevo dibujo». Afuera, la puerta del avión se cerró. Las escaleras se levantaron. Y dentro, Serafina Vale sonrió al verlo desaparecer, no con pesar, sino con alivio. En algún lugar, muy arriba, los aviones surcaban las nubes, persiguiendo el tiempo. Pero aquí, en este tranquilo rincón del aeropuerto, una mujer había dado su primer paso real en meses, no con las piernas, sino con el corazón. Elión extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de ella. Ella no se apartó. Y por una vez, no sintió la necesidad de moverse. Porque donde estaba con ellos, se sentía como el lugar perfecto para empezar de nuevo. Fin.